No sé si alguna vez te ha pasado eso de escuchar un ruido en casa que no encaja. Un sonido que te corta el aliento aunque estés en plena rutina, como si tu cuerpo supiera que acaba de empezar algo jodido antes que tu cabeza. Pues eso me pasó a mí. Era domingo por la tarde. Estaba fregando los platos de la comida, Hugo jugando en su cuarto, Clara en el salón viendo una serie, supuestamente. Todo normal. Hasta que escuché cómo se rompía algo. Una copa. No fue por accidente. Fue con rabia. Me sequé las manos y fui al salón. Clara estaba de pie, blanca, con los labios apretados, como si hubiera visto un fantasma. En el suelo, una copa rota. En su mano, el teléfono fijo. ¿Quién coño usa el fijo en 2025? Nadie. Pero sonó. Y contestó. Y lo que escuchó la dejó en shock. ¿Qué ha pasado?, le pregunté. Me miró y dijo, era para ti. Pero colgaron. No dijo nada más. Se agachó, recogió los trozos de cristal y se fue al baño. Pero su cara me lo dijo todo. No era una llamada de telemarketing, ni de mi madre. Era algo más. Y lo que me jodió no fue el misterio de la llamada. Fue la reacción de ella. Porque estaba asustada. Y no era miedo por mí. Era miedo de que yo supiera algo. Ese fue el primer indicio real. No un mensaje sospechoso. No un perfume nuevo. No una excusa rara. Una llamada que no iba para mí, pero que me hizo entender que alguien, en alguna parte, estaba dispuesto a hablar. Desde ahí todo cambió. Me volví más observador. No desconfiado, no paranoico. Observador. La miraba como si no la conociera, intentando entender si era yo el que se había vuelto loco o si estaba realmente pasando algo detrás de mi espalda. La forma en que sonreía al ducharse, como dejaba su uniforme de enfermera doblado con una precisión que nunca había tenido. Incluso empezó a usar una colonia diferente, más dulce. Clara nunca había sido de olores fuertes. Siempre decía que el perfume tenía que olerse solo si te acercabas mucho. Pues ahora parecía una puta perfumería andando. Un martes me crucé en el portal con Nacho, el vecino del tercer B, un chaval de unos 25 años que siempre ha sido amable pero con el que nunca pasamos de hola y adiós. Ese día me paró y me preguntó, oye, ¿tu mujer trabaja también los viernes por la mañana? Sí, respondí sin pensar. Ah, vale, porque el otro día la vi salir de aquí como a las 12, vestida como para una boda. Se rió, pero su mirada me incomodó. Me tragué la respuesta y le sonreí forzado. ¿Para una boda? ¿Un viernes por la mañana? Me fui al instituto, soy profe de historia en un IES, dándole vueltas a eso. Clara nunca se arreglaba así ni para nuestros aniversarios. Y ese viernes, por cierto, me había dicho que le tocaba guardia doble en el hospital. ¿Para qué mierda se viste así para trabajar entre goteros y batas? Te lo juro, no quería pensar mal. Pero llega un punto donde las piezas ya no encajan ni con cola. Y lo peor es que no sabes si quieres encontrar la pieza que falta o si prefieres tirar el puzzle a la basura. Una noche, 2 semanas después de esa llamada del fijo, estábamos viendo una peli con Hugo. Una comedia absurda, de esas que él elige y tú ves solo para ver su risa. Clara se levantó para ir a la cocina. Cuando volvió, tenía la cara roja. No de risa. De ira. O de nervios. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que se había cortado con una tapa de yogur. ¿Una tapa de yogur? Pero ni sangraba, ni se había vendado. Y, además, traía el móvil en la mano. No pregunté más. Me tragué el comentario. Pero ese fue el momento en que decidí que no iba a quedarme esperando a que todo explotara en mi cara. Iba a investigar. No en plan detective con gabardina, pero sí con cabeza. Y con tiempo. Porque yo ya sabía que algo olía raro.
pero lo que no imaginaba era hasta dónde llegaba la podredumbre. No tuve que esperar mucho. El miércoles siguiente, Clara dijo que iba a quedarse después de su turno para cubrir a una compañera. Yo no dije nada, solo asentí, y preparé la cena con Hugo como siempre. Esa noche, mientras él veía dibujos, me quedé en la cocina limpiando lentamente los platos, pero con la cabeza en otro sitio. Cuando terminamos de cenar, lo acosté, le leí un capítulo de su libro y me senté un rato a su lado hasta que se quedó dormido. A las 11:15, Clara no había llegado aún. A las 11:30 tampoco. A las 12, ya estaba claro que no era solo trabajo. No me molesté en llamarla, sabía que si le preguntaba dónde estaba iba a tener una excusa lista. Tampoco quería una mentira más esa noche. Cerré la puerta de Hugo, bajé al salón y encendí el portátil. No sé cómo describirte la sensación de buscar información sobre tu pareja, con esa mezcla de culpa y necesidad. Pero te digo que se siente como si estuvieras traicionando a alguien que ya te traicionó primero, y eso te confunde más todavía. Abrí el correo electrónico que usábamos los dos para las cuentas compartidas y revisé las últimas notificaciones. No había nada raro a simple vista, hasta que encontré una reserva de restaurante. Era del sábado anterior. Una mesa para dos en un sitio que ninguno de los dos conocía, en el centro. No estaba a nombre de Clara, sino de una cuenta llamada M. Rivas. Pero la confirmación había llegado a nuestro correo, porque al parecer ella lo había escrito por error. Pensé en guardarlo, pero decidí que ya no necesitaba más pruebas digitales. Necesitaba ver algo real. Algo que no pudiera explicarse con palabras vacías. A la mañana siguiente, Clara se comportó como siempre. Preparó café, besó a Hugo en la frente y se despidió con una sonrisa. No me miró a los ojos. Cuando cerró la puerta, me senté en el borde del sofá con el estómago revuelto. Tenía que hacer algo. Llamé a Raúl, mi amigo de toda la vida, el único que sabía que algo pasaba. Le conté lo del restaurante, lo de las noches en que no llegaba, lo de los turnos que no coincidían con el calendario del hospital. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo lo que yo ya sabía: tienes que verla. En persona. Sin que se lo espere. Así que lo planeamos. El viernes, Clara volvió a decir que tenía turno de noche. Perfecto. Ya sabía que no iba al hospital y que no se estaba escondiendo con tanto cuidado como pensaba. Le dije que aprovecharía para ir con Hugo a dormir a casa de mis padres, que estaban en Gandía por unos días. Ella lo vio como una buena idea, incluso pareció aliviada. No sospechó nada. Esa noche, llevé a Hugo a casa de mis padres y volví a Valencia con el coche de mi padre, diferente al mío. Me vestí con ropa oscura y me fui directo al restaurante donde había sido la reserva del sábado anterior. Me senté en la terraza del bar de enfrente y pedí una caña, aunque no la toqué. A las 9:20, apareció. No sola. Él era más joven, tendría 30 y pocos. No era guapo, pero vestía con seguridad. Llevaba vaqueros oscuros, camisa blanca arremangada, y le sostuvo la puerta del restaurante como si fuera su pareja de toda la vida. Ella reía. No la veía reír así desde hacía meses. Se sentaron junto a la ventana, justo donde podía verlos. Él le cogió la mano, y ella no la apartó. No miraba el móvil, no se mostraba nerviosa. Estaba cómoda, como si lo hiciera todas las semanas. Me quedé ahí más de una hora. No pude moverme. No por sorpresa, sino por rabia. Por la tranquilidad con la que ella estaba con ese tipo. Por la naturalidad. Por el hecho de que no parecía un desliz, ni una locura pasajera. Parecía lo normal. Y eso fue lo peor. Cuando salieron, le seguí. Caminaban sin prisa, hablando. En un momento, él puso su mano en la espalda de Clara. Ella no la apartó. En vez de ir hacia su coche, se desviaron hacia un bloque de apartamentos.
No entraron por el portal. Dieron la vuelta y entraron por el garaje subterráneo. Los perdí de vista. Volví al coche, apreté el volante hasta que me dolieron las manos, y me quedé ahí unos 20 minutos sin saber qué hacer. No podía pensar en nada lógico. Ni en qué decirle. Ni en cómo enfrentarla. Lo único que quería era que se sintiera como me estaba sintiendo yo. Que le doliera. Que perdiera el control por un momento. Volví a casa, dormí poco y mal, y al día siguiente, cuando ella llegó por la mañana, con ojeras falsas y olor a perfume barato, le serví el desayuno como si no hubiera pasado nada. No le pregunté nada. Ni esa mañana, ni el resto del fin de semana. Ella parecía más tranquila, más cariñosa incluso. Como si la culpa se disolviera sola si uno no la nombra. Yo fingí todo. Sonreí a Hugo, cociné, recogí, hice planes. Y por dentro, iba haciendo mi propio plan. Uno que no incluía explicaciones. Ni perdón. Ni segunda oportunidad. Sabía que la próxima vez que saliera a encontrarse con él, yo iba a estar ahí. Pero no del otro lado de la calle. No como un espectador. Esa vez, ella iba a verme. Iba a saber que lo sabía todo. Y no se lo iba a esperar. ¿Sabes esa calma falsa que se siente cuando decides algo muy serio, pero aún no lo has ejecutado? Esa era mi nueva rutina. Vivía con una persona que no sabía que la próxima vez que se encontrara con su amante, iba a encontrarse conmigo también. Y cuando lo hiciera, no iba a haber gritos. Ni lágrimas. Ni dramas. Solo hechos. Ella ya había cruzado una línea. Yo también estaba a punto de hacerlo. El martes siguiente fue el día que marqué mentalmente como el definitivo. No porque hubiera algo especial en ese día, sino porque Clara llevaba desde el domingo comportándose como si nada hubiera ocurrido, como si los últimos meses de frialdad, escapadas y mentiras hubieran sido un malentendido pasajero. Sin embargo, yo sabía perfectamente que no lo eran, porque había visto cómo se comportaba con él, había visto la forma en la que le sonreía, la manera en la que se colocaba el cabello cuando estaba con él y la forma en la que le tocaba el antebrazo mientras hablaban. Esa naturalidad era lo que más me había dolido y lo que más fuerza me había dado para preparar la confrontación. No iba a hacerlo de cualquier forma ni tampoco en un momento de calentón, quería que fuera evidente que yo sabía todo y que ya no era un hombre confundido sino alguien que había decidido actuar con precisión. Clara salió de casa ese martes diciendo que tenía turno de tarde, aunque revisé 2 veces el calendario del hospital y sabía con exactitud que no era así. No quise que notara mi interés, así que simplemente me limité a decir que yo me encargaría de recoger a Hugo, darle de cenar y acostarlo temprano. Ella me respondió que volvería tarde porque estaban reorganizando turnos y que quizás no tendría tiempo de llamarme. No hice ningún gesto de incomodidad, porque había ensayado esa falsa calma durante días, así que solo asentí. Cuando cerró la puerta, conté los minutos hasta escuchar el ascensor bajar y esperé 5 más para asomarme por la ventana. La vi cruzar la calle, caminar hasta la esquina y girar hacia la avenida donde sabía que él la esperaba. Ese simple movimiento confirmó que todo seguía el mismo guión que yo ya conocía. Llevé a Hugo a casa de mis padres para que durmiera con ellos, sin darle detalles porque no quería preocuparlo, y me dirigí directamente al mismo restaurante donde los había visto antes. Llegué antes de la hora habitual a la que ella se encontraba con él y me senté nuevamente en el bar de enfrente, pero esta vez no pedí nada. Sabía que no iba a beber ni comer nada mientras esperaba. Me limité a observar cada persona que pasaba y a repasar lo que iba a decir. Tenía claro que no iba a gritar, tampoco iba a insultar ni a hacer una escena exagerada, pero tampoco iba a suavizar nada. Si ella había elegido abrir una puerta que rompía nuestra vida en 2, yo no iba a cerrar esa puerta por ella. A las 9:20, él apareció primero. Llegó caminando con las manos en los bolsillos, mirando alrededor con una expresión que intentaba parecer relajada pero que a mí me pareció la actitud de alguien que teme ser descubierto.
Llevaba la misma camisa blanca de la otra vez, o quizá otra del mismo estilo, pero igualmente arremangada, como si quisiera mostrar una imagen de espontaneidad que seguramente funcionaba con Clara. 3 minutos después, ella llegó. Llevaba un vestido azul que no había visto nunca en casa, ajustado, elegante pero sencillo, y se recogió el pelo en una coleta justo antes de llegar a la puerta. Él la vio y sonrió de una forma tan confiada que me dieron ganas de levantarme y estamparle esa sonrisa contra la pared, pero me contuve. Ella se acercó y él la besó en la mejilla, demasiado cerca de la boca. Luego entraron al restaurante. Esperé 10 minutos. No porque estuviera indeciso, sino porque necesitaba asegurarme de que la conversación iba a quedar grabada en su memoria. Crucé la calle, entré en el restaurante sin prisa y caminé directamente hacia la mesa donde estaban sentados. Ella me vio primero. Su rostro perdió color de inmediato, como si hubiera visto algo imposible. Él tardó unos segundos más en entender quién era yo, pero cuando lo entendió tensó la mandíbula y echó la mano hacia atrás en el respaldo de la silla, como si esa postura lo hiciera parecer preparado para algo. Clara abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano y la interrumpí antes de que pudiera empezar. No quería escuchar ninguna frase vacía ni ninguna explicación ensayada. Me apoyé en el borde de la mesa y hablé despacio, lo suficientemente alto para que ellos me oyeran con claridad pero sin llamar la atención del resto del restaurante. Voy a hablar yo primero, dije sin apartar la vista de Clara. Y quiero que me escuche sin interrumpirme, porque ya he escuchado demasiadas mentiras. Ella tragó saliva y bajó la mirada. Él se cruzó de brazos, pero no dijo nada. Sé que llevas viéndote con él desde hace meses. Sé que no estás trabajando los turnos que dices y sé que has estado viniendo aquí o a su piso o a donde sea que os dé la gana quedar. Lo sé todo. No porque me lo haya contado nadie, sino porque he estado observando y no necesitaba escuchar ninguna excusa para saber la verdad. Así que no quiero que me cuentes que estabas confundida, ni que estabas mal, ni que esto ha sido un error, porque no lo ha sido. Esto ha sido una decisión. Ella levantó la vista con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y miedo. Marcos, puedo explicarlo, intentó decir con la voz temblorosa. No, no vas a explicarlo, respondí sin elevar el tono. Vas a escucharme hasta el final, porque es lo mínimo que puedes hacer después de haber destrozado la confianza que teníamos. Yo no he venido aquí a pedirte nada, tampoco a suplicarte que vuelvas a casa o a preguntarte por qué lo has hecho. He venido porque quiero que entiendas que ya no soy esa persona a la que podías mentir y que lo aceptaba todo sin decir nada. Lo has terminado tú, no yo. Él, que hasta entonces había estado en silencio mirándome con gesto desafiante, decidió intervenir. Creo que esto deberías hablarlo en privado con ella, dijo intentando sonar calmado. Lo miré directamente, sin desviar los ojos. Tú no vas a decirme dónde tengo que hablar con mi mujer, respondí sin moverme ni un centímetro. Y considérate afortunado de que esté hablando en vez de hacer otra cosa. Su expresión cambió. Ya no estaba tan seguro de sí mismo. Clara colocó la mano sobre la mesa, quizá para intentar acercarse a mí, pero la retiró cuando vio que no iba a responder a ningún gesto. Continué hablando. A partir de hoy, se ha acabado lo que teníamos. No voy a compartir casa con alguien que se va con otra persona mientras yo cuido a nuestro hijo. No voy a permitir que Hugo viva rodeado de mentiras. No voy a fingir que esto ha sido un mal momento. Tú elegiste a esta persona antes que a tu familia y no voy a cargar yo con la responsabilidad de reconstruir nada. Ya no quiero nada contigo, ni como pareja ni como cómplices de una vida que ya no existe. Ella empezó a llorar en silencio, con lágrimas discretas, sin hacer ruido, como si quisiera disimular que la situación la superaba. Él la miró de reojo, confundido, sin saber si consolarla o permanecer quieto. Cuando vuelvas a casa tendrás tus cosas ordenadas en el salón, continué. Te vas a ir a donde quieras, pero no quiero ver más este teatro.
No quiero que vuelvas simulando cariño, ni haciendo como si nada hubiera pasado. Ya no hay vuelta atrás. Ella intentó hablar de nuevo. Marcos, yo no quería que esto terminara así, te lo juro, no fue tan simple y... Para mí sí lo es, la interrumpí otra vez. Porque tú has tomado decisiones todos estos meses. Yo estoy tomando la mía hoy. Me incorporé despacio, sin perder el control. Ella se levantó también, como si quisiera acercarse, pero no lo hizo. Él se mantuvo sentado, rígido, mirando el mantel como si quisiera desaparecer. Antes de irme, dije una última frase que sabía que la acompañaría mucho tiempo. No te guardo rencor, pero tampoco voy a protegerte de las consecuencias. Salí del restaurante sin mirar atrás. No necesitaba ver sus reacciones para saber que había dejado claro todo lo que tenía que decir. Mientras caminaba hacia el coche, sentí que por fin había recuperado algo que llevaba meses perdiendo, la capacidad de decidir por mí mismo y de no dejar que las mentiras ajenas dictaran mi vida. No sabía cómo iba a ser lo que venía después, pero lo que tenía claro era que nada sería igual y que ya no estaba dispuesto a seguir sosteniendo algo que estaba roto mucho antes de que yo me diera cuenta. El día siguiente fue silencioso. Clara no volvió esa noche, lo cual me ahorró tener que soportar su cara mientras preparaba su maleta, algo que ya tenía claro que no iba a permitir que hiciera sola. A las 8 de la mañana, después de dejar a Hugo en casa de mis padres para que no presenciara nada innecesario, volví a casa y saqué todas sus cosas del dormitorio. No lo hice con rabia ni destrozando nada, simplemente abrí cajones, vacié estantes, recogí su ropa del armario, sus productos del baño, sus zapatos del zapatero y su portátil, todo, absolutamente todo lo que era suyo y que ya no tenía ningún sentido que siguiera en esa casa. Lo metí en cajas y bolsas grandes de basura negras, las apilé junto a la puerta del salón y me senté a esperar. No hizo falta llamarla. A las 10:30 recibí un mensaje. ¿Estás en casa? Le respondí con un simple sí. A las 11 en punto, apareció. Tocó el timbre. Abrí sin decir nada. Entró sin mirarme directamente y lo primero que vio fue todo el montón de cajas y bolsas. Se quedó quieta, como si no entendiera lo que estaba viendo, pero yo no tenía ninguna intención de explicarle nada. Puedes llevarte todo eso. Lo he revisado todo y solo hay cosas tuyas. Si falta algo, me avisas, pero no pienso darte la llave para que vuelvas a entrar, dije mientras me mantenía a un lado del pasillo sin moverme. Ella se agachó lentamente, revisó una de las cajas y luego se giró hacia mí. ¿De verdad vas a hacer esto así? ¿Después de todo lo que hemos vivido? No hay forma amable de echar a alguien que ha destruido su lugar aquí, le contesté sin levantar la voz. Y lo que vivimos ya no importa porque tú decidiste vivir otra cosa sin decirme nada. Ella empezó a hablar de nuevo, con ese tono de quien busca conmover, no explicar. No sabes lo sola que me sentía últimamente, Marcos. Tú estabas siempre ocupado, con el trabajo, con Hugo, apenas teníamos tiempo para nosotros. No justifico lo que hice, pero no era feliz y tampoco sabía cómo decírtelo. Claro que no eras feliz, pero tampoco buscaste solucionarlo. Te fuiste directamente a vivir otra vida mientras fingías esta. Yo tampoco era feliz, Clara, pero no anduve buscando a nadie fuera. Intenté que esto funcionara, y tú me mentías cada noche. No quería hacerte daño, insistió mientras recogía otra bolsa. Lo hiciste igual, así que esa frase no sirve de nada. No estás aquí para convencerme de nada. Estás aquí para llevarte tus cosas y seguir tu camino, como ya lo has estado haciendo. No respondió. Terminó de recoger todo sin añadir más palabras, y al cabo de media hora, se fue. Bajó las bolsas al coche en 2 viajes. En el tercero, se quedó en la puerta sin entrar. ¿Puedo despedirme de Hugo cuando lo vea? Por supuesto. Él no tiene la culpa de nada. Y tampoco te lo voy a alejar. Pero yo no pienso volver a mirarte igual.
Eso sí lo quiero que lo tengas claro. Se fue sin decir más. Cerré la puerta y respiré hondo. La casa se sintió vacía, pero no más que los últimos meses en los que ella había estado viviendo allí fingiendo. Esa misma tarde, me reuní con un abogado. No quería que las cosas se alargaran ni que se convirtieran en un infierno legal, pero tampoco pensaba dejar que Clara jugara con los tiempos ni con el relato. Tenía mensajes, fechas, movimientos, todo lo necesario para demostrar que había habido una relación extramatrimonial constante y sostenida, así que estaba preparado para plantear un divorcio que me protegiera lo máximo posible. El abogado fue claro, si ella no quería complicaciones, firmaría sin discutir. Si no, íbamos con todo. Pero había algo más que no podía dejar pasar. El tipo. Ese imbécil que no solo se había metido en mi casa sin pisarla, sino que encima había tenido la cara de seguir saliendo con ella como si estuvieran empezando algo bonito y legítimo. Me parecía inaceptable que ese tipo siguiera su vida como si no hubiera hecho nada. Clara era la principal responsable, pero él había jugado con una situación que conocía perfectamente. Sabía que ella tenía familia, sabía que tenía un hijo, y le dio igual. Así que decidí devolverle el favor. Durante 2 semanas, recopilé toda la información que pude sobre él. Conseguí su nombre completo, dirección, lugar de trabajo y redes sociales. Lo que más me ayudó fue el perfil profesional en LinkedIn, donde aparecía su cargo y la empresa. Era encargado de marketing en una agencia mediana con varias cuentas importantes. Una de ellas, una marca conocida con la que mi primo trabajaba en el área comercial. Bastó una conversación para que él me confirmara que esa agencia estaba pasando por una revisión de contratos por conflictos internos. Mandé un correo anónimo, con pruebas adjuntas, incluyendo una captura de Clara en uniforme entrando a su casa, el horario del hospital ese día, el mensaje de reserva del restaurante y un resumen que detallaba la relación extramatrimonial que el tal Javier, porque así se llamaba el tipo, mantenía con una mujer casada, con implicaciones éticas que podrían poner en entredicho la imagen de la agencia frente a sus clientes. No dije que era su marido, no firmé el mensaje. Solo ofrecí hechos y fechas. Al día siguiente, recibí una llamada desde un número oculto. No respondí. 3 días después, supe que la agencia había suspendido a Javier temporalmente para investigar su conducta. Clara me escribió un mensaje la siguiente semana. ¿Fuiste tú quien lo denunció? Respondí sin rodeos. Sí. Tardó unos minutos en contestar. ¿Y qué ganas con eso? Respondí de nuevo. Justicia. Ese fue el último mensaje que nos cruzamos durante días. Yo no estaba arrepentido. No sentí culpa. Sentí que había devuelto una parte mínima del daño que me habían hecho. No iba a arruinarle la vida ni seguirlo por la calle. Solo necesitaba que supiera lo que era perder algo importante de forma inesperada, como me pasó a mí. El divorcio se movió rápido. Ella aceptó firmar sin pelear por el piso, solo pidió una repartición justa de los ahorros y mantener la custodia compartida de Hugo. Acepté. Porque a mi hijo no lo iba a convertir en arma ni lo iba a hacer parte de mi revancha. Clara y yo podríamos hablar por él, coordinar horarios y visitas, pero nuestra historia había terminado y lo que necesitaba ahora era reconstruirme. Sin embargo, todavía me quedaba algo pendiente. Algo más personal. Algo que no tenía que ver con papeles, ni con abogados, ni con Clara. Quería mirarle la cara a Javier una última vez. Quería verle sin que él pudiera fingir que no sabía quién era yo. Así que una tarde, después de dejar a Hugo con sus abuelos, fui hasta su edificio y esperé en el coche. Tardó unos 40 minutos en aparecer. Iba solo. Con paso rápido, vestido como siempre, intentando aparentar confianza. Me bajé del coche, me puse delante sin decir nada, y cuando me reconoció, se detuvo. ¿Qué quieres?, dijo, mirando a los lados como si esperara que alguien viniera a salvarlo. Nada, le respondí.
Solo quería que supieras que me tomé la molestia de aprender tu cara, tu nombre, tu vida. Y que mientras tú jugabas a meterte en la cama de una mujer casada, yo me ocupaba de todo lo que tú no tienes, un hogar, un hijo, una vida real. Ahora ya no tengo a esa mujer, pero tú tampoco tendrás lo que pensabas que ibas a conseguir. No respondió. Solo bajó la mirada, cruzó la calle y desapareció por la esquina. Volví al coche, cerré la puerta, y por primera vez en semanas, sentí que había cerrado un capítulo. No necesitaba hacer más. No necesitaba seguir vengándome. Lo que tenía que hacer ahora era seguir. Pasaron casi 3 semanas desde la última vez que vi a Clara en persona. Durante ese tiempo nos habíamos comunicado exclusivamente por mensajes para organizar la logística de Hugo, los horarios de las visitas y algún que otro tema suelto sobre ropa o material escolar. Ninguno de los dos había mencionado nada sobre lo que ocurrió, ni sobre el divorcio, ni sobre el tipo con el que se había estado viendo, ni sobre cómo nos sentíamos. Era un intercambio frío, funcional, y aunque no me gustaba esa distancia calculada, la verdad es que también me venía bien. Me había quedado sin energía para reproches o explicaciones. Pero sabía que eso no podía durar. Tarde o temprano íbamos a tener que sentarnos, hablar, cerrar todo lo que habíamos dejado abierto de golpe, aunque fuera simplemente por respeto a todo lo que habíamos compartido. Así que propuse que nos viéramos en persona. No para discutir, no para resolver nada urgente, sino para cerrar lo que quedaba por cerrar. Ella aceptó sin hacer preguntas y quedamos para el sábado por la tarde en un parque cercano a casa de sus padres, donde solíamos ir con Hugo cuando era más pequeño. Me senté en un banco de piedra, el mismo donde una vez le pedí que tuviéramos un segundo hijo, idea que ella rechazó diciendo que con uno era suficiente, que no quería volver a pasar por embarazos ni partos. En aquel momento no me pareció importante, pero ahora lo recordaba como una de esas decisiones que se entienden tarde. Clara llegó 5 minutos tarde, como siempre, y se sentó en el otro extremo del banco. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni perfume. Iba con vaqueros, una sudadera gris y el pelo recogido en una coleta que le dejaba al descubierto unas ojeras que no eran habituales en ella. Me miró un segundo y bajó la vista. Habló ella primero. No sé ni por dónde empezar, dijo sin levantar la cabeza. Ni siquiera sé si esto sirve para algo, pero aquí estoy. Yo tampoco espero que sirva para nada, le respondí. Pero quería hablar contigo una vez más, sin gritos, sin culpas, sin testigos. Solo tú y yo. Para acabar esto con la misma sinceridad que faltó cuando todo se rompió. Ella respiró hondo. No parecía preparada para hablar, pero tampoco estaba dispuesta a irse sin hacerlo. Estuvo callada unos segundos y luego dijo algo que no me esperaba. He estado yendo al psicólogo. No porque quiera volver contigo ni porque crea que esto puede arreglarse, sino porque me di cuenta de que todo lo que hice lo hice desde una cobardía que no sabía que tenía. ¿Y eso qué significa? Le pregunté sin sarcasmo, solo con curiosidad. Significa que yo sabía que me estaba alejando de ti, desde hace tiempo, y no supe qué hacer con esa distancia. Empecé a construir una historia paralela, una donde yo era otra persona, una donde no era madre, ni esposa, ni enfermera, solo alguien que podía sentirse deseada otra vez. No estoy justificando nada, no me malinterpretes, pero cuando estás tanto tiempo sin hablar de lo que te pasa, acabas buscando cualquier cosa que tape ese vacío. Eso se habla, dije con más dolor que rabia. No se esconde. Ya lo sé. Lo entiendo ahora, pero cuando estás metida en esa espiral no lo ves así. Pensaba que si hablaba contigo ibas a mirarme con decepción, con lástima, o con distancia. No quería sentirme débil delante de ti, porque siempre parecías tenerlo todo bajo control. Yo me sentía una sombra dentro de esta casa. Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba procesar esa confesión. No era excusa, no era una justificación barata, pero tampoco era una explicación completa.
Yo también había estado en esa casa, también había sentido el desgaste, también había sentido que algo faltaba. Pero no busqué a nadie. No abrí una vía de escape. Me quedé ahí, tragando frustración, creyendo que en algún momento algo cambiaría, y lo único que cambió fue ella. ¿Y el otro? ¿Sigue en tu vida? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No. Lo dejé. No después de lo del trabajo, sino antes. Me di cuenta de que no era él lo que quería. Solo era el reflejo de una vida que no tenía. No tenía ningún plan con él. No pensaba dejarte para empezar algo nuevo. Solo quería escapar. Me porté como una idiota. Lo sé. Y tampoco espero tu perdón. No te voy a perdonar, respondí con la voz firme. Porque el perdón es algo que se gana con tiempo y con hechos. Y aunque no te odio, tampoco puedo mirar atrás sin sentir que todo esto fue una traición. No solo a mí, sino a lo que construimos juntos. Lo que me duele no es que hayas estado con otro. Lo que me duele es que lo hiciste sin darme la oportunidad de luchar por lo nuestro. Me quitaste esa posibilidad. Decidiste por los dos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo mirando al suelo. Pero solo quiero decirte que, aunque no puedas creerlo ahora, yo también estoy rota. Y me arrepiento de no haber hablado antes, de no haber sido valiente, de no haber sido mejor contigo. No sirve de nada que estés rota si fuiste tú la que partió todo, le respondí. Pero ya no quiero seguir con esta conversación eternamente. Te agradezco que hayas venido, que no hayas negado lo que hiciste, que hayas asumido tu parte. Pero para mí esto se acabó. No quiero venganza, ya hice lo que tenía que hacer para sentirme en paz. Ahora solo quiero pasar página. Criar a nuestro hijo de forma sana. Enseñarle que, aunque sus padres no estén juntos, al menos uno de ellos supo poner límites. Ella asintió. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano y volvió a mirar hacia el parque. Hugo no sabe nada. Solo que ya no vivimos juntos. No quiero que crezca con odio hacia mí. Prometo que haré todo lo posible para estar presente sin alterar su equilibrio. Eso espero, dije. Porque lo que viene ahora no es fácil. Tendrá preguntas. Tendrá dudas. Y no quiero que lo utilices como puente para acercarte a mí ni como refugio de tu culpa. Quiero que seas su madre, no una mujer arrepentida buscando redención a través de su hijo. Ella asintió otra vez, sin defenderse. Se levantó despacio, se sacudió la parte trasera de los pantalones y se quedó de pie. Gracias por escucharme, fue lo último que dijo. Yo no me moví. No le devolví el agradecimiento. Solo la vi alejarse. Caminaba lento, como si esperara que la llamara. Pero no lo hice. Se fue sin mirar atrás. Cuando desapareció por la esquina, me quedé en el banco unos minutos más, mirando el césped, recordando la última vez que Hugo corrió por ahí con Clara persiguiéndolo. No sentí nostalgia, ni tristeza. Sentí una especie de aceptación dura, seca, pero estable. Era la sensación de haber cerrado algo que nunca volvería a abrir. Los días siguientes a aquella conversación fueron más silenciosos que los anteriores, pero no en un sentido triste, sino como si por fin se hubiera terminado una obra larga y desgastante y lo único que quedara fuera recoger los restos. No hubo más mensajes fuera de lo necesario, no hubo intentos de contacto adicionales ni escenas incómodas. Clara cumplía con los horarios establecidos para ver a Hugo, me avisaba con antelación si tenía que cambiar algún día por su trabajo, y respetaba el límite que yo había puesto desde el principio. Nuestra relación estaba acabada, y no quería ningún acercamiento fuera del que fuera estrictamente necesario por nuestro hijo. Lo bueno es que ella lo entendió y, al menos por ahora, lo aceptó. Yo me enfoqué en volver a tener una rutina clara, sin sobresaltos, sin preguntas, sin esa tensión en el estómago que me había acompañado durante los últimos meses cada vez que ella salía de casa o se encerraba en el baño durante media hora. Ahora estaba solo, sí,
pero también tranquilo. Con Hugo intenté mantener una normalidad honesta. No lo llené de explicaciones ni lo traté como a un adulto, pero tampoco me escondí detrás de frases absurdas. Cuando me preguntó por qué mamá ya no vivía con nosotros, le dije que a veces los adultos dejan de ser pareja pero siguen siendo padres, y que él no tenía la culpa de nada. No insistió demasiado, pero se le notaba en la mirada esa incomodidad nueva, como si ya supiera que las cosas no volverían a ser como antes aunque nadie se lo dijera con esas palabras. Me dolió verlo así, porque él también fue víctima de todo esto, aunque nunca llegara a enterarse de los detalles. Pero decidí que lo mejor era seguir mostrándole una vida estable, sin dramas, sin discusiones, sin violencia verbal, solo con hechos. Si Clara cumplía con su parte, él no tendría que cargar con más peso del necesario. La casa, sin Clara, se sentía más amplia. No por el espacio físico, sino porque ya no tenía que caminar con cuidado. Podía llegar tarde sin tener que avisar, podía dejar los platos sin lavar una noche si estaba cansado, podía quedarme leyendo hasta la madrugada sin que alguien me preguntara por qué no apagaba la luz. No es que antes me prohibiera nada, pero había una presencia constante, un juicio silencioso que hacía que la convivencia dejara de ser natural. Ahora tenía silencio de verdad, y aunque al principio me costó, poco a poco empecé a encontrarle el valor. No me sentía solo, me sentía libre. Empecé a recuperar cosas que había dejado de hacer. Volví al gimnasio, empecé a cocinar platos que me gustaban a mí, no a los dos, retomé una novela que llevaba años en la estantería y, sobre todo, empecé a dormir mejor. En el instituto, mis compañeros sabían que me había separado, pero nadie preguntó detalles. Algunos lo hicieron con discreción, con frases como ánimo, tío, estas cosas pasan, o ya verás que con el tiempo todo mejora, y yo agradecí la intención pero evité las conversaciones largas. No quería contar mi historia como si fuera una anécdota trágica, tampoco como si necesitara compasión. Lo que me había pasado no me definía, pero sí me había cambiado. Me volvió más consciente de lo que estaba dispuesto a tolerar y de lo que no. Más firme con mis decisiones. Más claro con mis límites. Una tarde, unas semanas después, me crucé con Javier. No fue casualidad. Valencia no es tan grande, y ambos vivíamos en barrios cercanos. Iba solo, caminando con los auriculares puestos. Me vio a unos metros y se detuvo. Yo iba en la misma dirección. Dudé si cruzar de acera o pasar de largo, pero decidí caminar directamente hacia él. Cuando estuve a su altura, se quitó un auricular y habló. Mira, sé que no tienes ninguna razón para querer escucharme, pero quería decirte que no buscaba todo esto. No quería joderte la vida. No tienes que decirme nada, le respondí sin parar. No te debo nada, y tú ya hiciste suficiente. Así que sigue con tu vida y no vuelvas a acercarte a la mía. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo justo antes de que pasara de largo. Que ella hablaba de ti como si aún te quisiera. Me detuve un segundo, giré la cabeza y lo miré. No me interesa saber qué decía de mí mientras se acostaba contigo. Ella eligió. Tú también. Ahora os toca vivir con eso. Y seguí caminando. No miré atrás. No me interesaba. Esa frase que soltó puede que hubiera tenido efecto semanas atrás, pero ahora ya no dolía, solo me confirmaba que la persona con la que estuve 11 años ya no era la que recordaba. Esa mujer había quedado atrás, y lo que tuvimos era parte del pasado. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para padres separados. No porque me sintiera destrozado, sino porque quería escuchar cómo otros gestionaban situaciones parecidas, cómo protegían a sus hijos del desgaste emocional, cómo reconstruían su identidad después de un divorcio. Escuchar historias más duras que la mía me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Yo no había perdido a mi hijo, no había tenido que pelear por su custodia, no había pasado por una guerra de abogados. Clara, dentro de todo, había sido respetuosa con ese proceso.
Y eso, aunque no borraba su traición, me permitía al menos mantener una convivencia razonable como padres. Un sábado por la mañana, Clara vino a buscar a Hugo para pasar el fin de semana con él. Mientras ella le ayudaba a ponerse los zapatos, me miró por un segundo y me dijo: «No te imaginas lo diferente que estás. Más tranquilo. Más tú. Quizás porque ahora no tengo que estar cuidando de alguien que ya no estaba». Ella bajó la mirada, no respondió. Hugo vino corriendo, me abrazó, y salieron juntos. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaban. Por primera vez, no sentí rencor. No sentí ganas de castigarla más. Lo que me quedaba ahora era construir otra vida. No sabía si volvería a tener pareja algún día, ni me lo planteaba. Lo que sí sabía era que no iba a dejar que esta experiencia me hiciera desconfiado ni cerrado. Me había dolido, sí. Me había dejado vacío durante un tiempo, también. Pero me había hecho más consciente de mí mismo, de lo que quería y de lo que no volvería a aceptar. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó en aquel mes en el que mi vida se fue a la mierda, no me veo como una víctima. Me veo como alguien que se cayó, que miró lo peor de lo que puede pasar dentro de una casa, pero que eligió no quedarse ahí. Que actuó, que enfrentó, que se vengó sin perder el control y que supo cortar a tiempo antes de dejarse arrastrar por el odio. Lo que venga después será otra historia. Pero esta, la de Clara, Javier y yo, está terminada. Y yo sigo. Con mi hijo, con mi casa, con mis horarios, con mis silencios. Y con una tranquilidad que ya nadie me puede quitar.